Hola, gracias. Bueno, esta foto no tiene nada que ver con la charla, la puse solo porque era linda. Me llamo Florian. Todo el mundo me vio hace un par de años, ven que no envejecí. Si quieren ser yo, pongan esto en su perfil, evalúenlo y se van a poder hacer como que soy yo. Bueno, yo organicé la conferencia RubyConf, como dijo Michelle, que va a ir este año también, y ustedes ya la vieron. También organizó RubyConf Europe. Mañana justamente van a tener más información sobre esto. En octubre del 2012, en una ciudad que no está tan lejos, de hecho en Buenos Aires, yo dije, en 5 o 10 años ninguno de nosotros vamos a programar igual que lo estamos haciendo hoy. Y pensé que tal vez sería una buena idea tomar esa idea y hacer una charla sobre eso. Y lo llamé Ruby a través de la bola de cristal. Y hay varios problemas con el hecho de predecir el futuro. Lo primero es que si es exacto, es trivial. Me encanta la música rock británica y vi esta frase, he visto el futuro y todo el mundo es un poco más viejo. Esa es una frase sobre el futuro que evidentemente siempre es correcta. Y at Portland odia los boilers. Bueno, cuando yo estaba escribiendo la charla, vi que era increíblemente sesgado porque uno siempre está tiñendo el futuro con sus propios deseos, tratando de hacer algo que sea un poco más objetivo, pero finalmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, de manera que hace un par de días simplemente tuve que volver a hacer la historia, a descartarla, la charla. Por otro lado, preparé mis diapositivas en papel, imagínense hoy en día, y de manera que escaneé los papeles y dije, bueno, a ver, ¿puedo sacar algo de acá? Y encontré esa palabra, space, que si la hubiera hecho en la computadora no la hubiera perdido, pero allí me quedó. Esto es un libro de Alastair Reynolds que se llama House of Suns. Se trata de una historia que es de 100.000 años. Si eso no los engancha, no lo lean. Si les engancha, léanlo. Y habla de 2 maneras de ser inmortal. Uno de esos es dilatando el tiempo. Básicamente hay grupos en este universo que sobreviven prolongando el tiempo lo más posible y solo despertándose cada determinado número de miles de años y ver qué pasó entre medio. Pero en tecnología podría ser SGML, HTML, XHTML. Y el otro grupo, que es la otra utilizar de otra manera, crecimiento constante. Se trata de algunos que se multiplican y necesitan más espacios, tienen que mudar a más espacios. Entonces, como comunidad Ruby, ¿cuáles son los espacios que ya tenemos? ¿Cuáles son a los que nos estamos mudando? Y la primera pregunta en realidad para eso es, de hecho, ¿nos estamos moviendo? Porque algunas veces si yo tomo Ruby de los últimos 6 meses y hoy parece como que realmente no ha cambiado demasiado. Entonces tal vez tengamos que mirar el cuadro más ampliado. Y comparando la versión inicial de esta charla, tendría esta cita. Si hay alguna inercia primaria para Ruby, es el duck typing. ¿Se imaginan qué tipo de Ruby estamos hablando? Bueno, es hablando de Ruby 1.8.0. Y es interesante porque hoy todo el mundo habla de Ruby como Ruby es el lenguaje en el que se practica duck typing, pero inclusive hace 10 años
el hecho de mirar ese lenguaje no aceptaba el duck typing como una manera estándar de manejar en ese idioma ahora. Entonces, esto indica cuán lejos hemos llegado. Es bastante estándar ahora en día y es como que nos tenemos que hacer a la idea de que esta es la manera de expresar este idioma, pero en aquella época no. Entonces, ¿qué está creciendo? Tenemos rápidamente, también en 2004, Rails empezó a pasarse al espacio Sane MVC y después REST. Las primeras versiones de Rails eran más cerca de REST. Y en el espacio de blogs en 15 minutos, ya hemos hablado un poco de eso, pero un framework que se podría configurar y con lo que se podrían hacer algo útil en 15 minutos, bueno, es bastante difícil. Y también tuvimos Rake, que recién entonces comenzó a crear DSLs internos en Ruby. Ahora todo el mundo lo ve como que es muy evidente, pero en aquella época no. Pero entonces llegamos a la conclusión de que sí, que nos estamos desplazando, que nos estamos moviendo. Entonces, ¿cuál es la tecnología, el meollo de la tecnología? La primera pregunta es, ¿cuáles son los espacios que se llenan? Y me gustaría hablar de 4 proyectos, MRI, JRuby, MRuby y RubyMotion. Una MRI, bastante claramente, es el tiempo de corrida de Ruby estándar. Estuvo 5 años y tiene para otros 5 años. Tiene un ciclo de liberación estable cada 24 o 25 de diciembre. Tiene un desarrollo constante y en general la última versión es mejor que la anterior. No todo es oro, pero está mejorando. Y siempre ha sido un buen intérprete de scripting en Ruby. Para aquellos de ustedes que no han oído hablar tanto de Unix, tenemos JRuby, que es una implementación estable y seria que es compatible con Ruby 1.8, todavía 1.9 y 2.0. Se trata de una implementación muy sana, rápida y cura la alergia a HJML. También tienen Ruby 2, que básicamente es JRuby en Android. ¿Y a qué espacios estamos pasando con las tecnologías? MRuby, no sé, ¿alguien probó con los revisores de Ruby? Para aquellos que no conocen, MRuby es un producto nuevo de Math, bueno, ya no es tan nuevo, 3 o 4 años, y es un interpretador de Ruby mínimo, muy modular, y básicamente se va al espacio Lua. Es bien, se puede usar en móviles y se puede embeber, y tienen RubyMotion, que no es software libre, que es Ruby for Cocoa, que corre en iOS, en Mac OS X. ¿Y cuáles son entonces las oportunidades abiertas? Libres. Yo creo que una de las cosas que no hemos cubierto en absoluto como comunidad es Casual Ruby. Ruby para gente que simplemente lo quiere usar por un proyecto, o sea que es un no Ruby. Y vemos ese problema bastante. Como una de las bromas de ayer era un poco así. Si quiere instalar nodos, si se llama Node, bueno, primero lo que tiene que ver es si no hay algo que se llame Node. Primero instalan Node, después lo desinstalan, después utilizan el Package Management. Y hay otra broma de tratar de usar Python que empieza un poco así. Otra broma, la gente que empiece a usar Ruby en Mac empieza así. Tienen allí el código X, instalar Homebrew y Homebrew. Esto no es para un usuario casual. O estos ambientes apestan para la gente que simplemente quiere usar un programa pequeño y que no quiere usar Ruby, por ejemplo. Bueno, porque todas estas comunidades básicamente asumen que uno ya pasó
por todos los peligros de desarrollar esto. Pero tenemos software casual, tenemos Middleman, que es un generador de sitios muy limpio, tenemos SAS también, que se utiliza en muchos proyectos. Yo diría que actualmente es uno de los proyectos de laboratorio más importantes de la comunidad Ruby, y tenemos herramientas que son fácilmente accesibles para quienes comienzan. ¿Por qué no Jekyll? Porque requiere Ruby y Python y Node para compilar simplemente una página de muestra. Entonces, ¿por qué no tenemos un instalador o plataformas? Bueno, un instalador, de hecho, Ruby en Windows está muchísimo más adelantado. No todo es oro, pero sí, gracias a Luis hemos avanzado más en Ruby con eso. Y también tengo buenas noticias para ustedes. Esta es la última charla. Ruby, de hecho, no es tan malo como una plataforma de lenguajes raros y permite correr con otros sistemas, incluyendo todo el ambiente. Ciertamente son intérpretes de JavaScript en JVM, pero utilizan las interfaces de JVM y podemos usar el código entre un ambiente estándar de Unix y uno de Ruby, y eso es un argumento que no se utiliza muchas veces, porque la portabilidad es un buen argumento. Entonces, ¿a dónde vamos como lenguaje? Ruby es un lenguaje sorprendentemente estable, desde un nivel conceptual y también como lenguaje, porque ha estado más de una década. Tengo, por ejemplo, este pedazo de código en Ruby. Probablemente la mayoría de ustedes ni siquiera vieron Ruby antes de eso, pero sigue funcionando. Bueno, yo no lo podía implementar. Si yo entendiera el concepto con estos dos pedazos de códigos, yo hubiera entendido mucho de Ruby ya. Comparado con otro lenguaje que habitualmente se llama estable. A ver, ¿qué agregó Java en este momento? Genéricos, enumeradores, iteradores para cada uno, autoboxing, anotaciones, siempre nueva sintaxis, siempre nuevos conceptos, siempre cosas que probablemente si ustedes las quisieran usar necesitaría una rearquitectura importante de su software. Entonces, Ruby, de hecho, no viene API. Si ustedes lo aprendieron una vez, entonces van a hacerse mejor para dentro de 2 veces. Y actualmente tenemos un framework grande, tenemos uno más chico, tenemos un campo visible de herramientas desplegadas para aplicaciones en web, algunas más pequeñas que voy a usar bastante a menudo, y tenemos unas pocas sorpresas. Mucha gente que no sabe, por ejemplo, que no se necesita instalar Hyphen o Pigments, porque CodeRay es un buen destacador de códigos. ¿Y alguien de ustedes ha oído hablar de RPG Maker? Hay un grupo muy grande de indios que vinieron a Ruby porque en Japón hay un kit de herramientas para dar cosas JPR y está inscrito en Ruby. Entonces mucha gente empezó en Ruby justamente por eso y mucha gente siguió. Volviendo al tema del crecimiento, yo creo que la comunidad Ruby tiene que encontrar buenas maneras de sobreponerse a lo que nos pasó ayer. Mucho del crecimiento de este año ha sido como impulsado por Rails y eso es bueno, pero eso va a detenerse. No quiere decir que tengamos que dejar de crecer en Rails, porque es parte de la comunidad que va a seguir creciendo, es una parte innovadora de la comunidad, pero pensamos que tiene que hacer las cosas al lado de Rails. Y una de las cosas, nosotros deberíamos desprendernos un poco. Una de las cosas que yo creo que es viral en la comunidad de Ruby es el uso de Active Support. Es una librería muy grande y pesada que todos
usamos para aplicar para algunas aplicaciones y no otras. Ustedes deberían considerarlo en un nuevo proyecto, no depender de esto. Y me lleva a las oportunidades. Tenemos el microorb.com. Este movimiento, si no lo han escuchado, es el intento de crear una colección de librerías pequeñas que se pueden componer, concentradas en hacer una única cosa. Por ejemplo, una librería que hace cierta manipulación de los strings. Y volviendo al Active Support, si ustedes consideran poner la lógica de clases en la simple librería, en una conferencia ayer y se habló mucho de la modularidad y creo que nuestras librerías tendrían que hacer eso. También podemos imaginarnos una web que ni siquiera usa Rack. Hay proyectos como el de Sean Cribbs, el Web Machine, que no sigue el sistema de Rack por muy buenas razones, para clientes lentos y ese tipo de cosas. Así que habría que ver eso y tal vez sería eso una forma para ir más allá de Rails. También tenemos que reconocer que hay mucho Ruby más allá de web. Todo el mundo concibe externamente a Ruby como la comunidad sobre Rails y de hecho no es así. Tenemos Puppet, tenemos Chef, que son utilizadas por compañías multinacionales. Tenemos Artoo, que es un lindo framework robot, y tenemos Vagrant. Y si vamos a clientes y le decimos nosotros no usamos Ruby, pero nosotros usamos Vagrant. Así que está por todas partes. Y la ventaja de esto es que si ustedes tienen tecnologías diversas, significa que tenemos muchos puntos de entrada para nuevas personas. No tiene que ser un desarrollador web para usar Ruby, sino alguien que quiere construir un buen entorno para su compañía. A veces usan Vagrant y otros usan Ruby. Y este es el último punto. La gente importa mucho más de lo que uno cree. Así que está el tema de la comunidad. Cualquier movimiento real en cualquier sector que sea, está impulsado por alguna comunidad. Y enfrentémoslo. Las primeras iteraciones de Ruby eran bastante malas. No había razón técnica para usar Ruby 1.8. Tal vez una de las piezas de software más terribles que jamás hubo. Pero había mucha gente macanudo que estaba tratando de mejorar esto, enseñándolo. Y también enfrentemos otra realidad. No existe una comunidad Ruby. Si alguien dice que son una comunidad Ruby, dice, bueno, ¿cuál comunidad Ruby? Y esto es algo que ha estado ocurriendo siempre. Esto es algo que dibujé para otra charla. Es mi conexión con el mundo Ruby. Yo tengo muchas conexiones en Alemania, en Colonia, en Múnich, en Finlandia. Tengo amigos y tengo gente aquí en Uruguay que me invitó y a través de ellos tengo conexiones a Seattle. Y la persona que me introdujo a Ruby vive en China hace ya 10 años y me introdujo a la comunidad asiática de Ruby, que es una comunidad que está invisible a todos los socios de los americanos, el mundo de los americanos. Y mucho de esto es que es saludable y en realidad es una cosa que nunca puede romperse plenamente. Si alguien dice que se rompió la comunidad Ruby, se rompió, dígame cuál comunidad Ruby. Hay gente que dice no me gusta la comunidad Ruby y otros dicen que me encanta la comunidad Ruby. Hay gente excelente aquí. Y bueno, es muy abierta y hay muchas razones por esto. La historia de Ruby se trataba de que eran dos comunidades, la comunidad asiática, con mucha gente que ni siquiera hablaba inglés, la comunidad estadounidense, que luego se desplazó hacia Europa, y aquí abajo, donde tenemos que tener interpretación.
Entonces somos las pocas comunidades donde el hecho de que se habla inglés no es un hecho fundamental. Y siempre tuvimos que compartir nuestro espacio porque ya existía Python y otros. Así que Ruby nunca fue el pionero. Y muchos rubistas vienen de otros lenguajes. Así que tienen experiencia previa y son más adultos en ese sentido, digamos. Y hoy en día estamos en la avanzada de los desarrollos que están cambiando. Tenemos Rails Girls, OpenText School, Nodecopter, que es algo muy interesante. Y todos estos, si quieren, hacen Coder Dojo, que son cursos para niños para aprender programación, que no está vinculado a ninguno de esos lenguajes y a veces están impulsados por esas comunidades. A través de eso encontramos formas de hablar a nuevas personas, o sea, traer nuevas personas al tema de desarrollo y traer nuevas personas a Ruby. Y la mayor oportunidad de todas es que podemos crear más espacio. Y este espacio estará para las personas que se integran. Creemos ese espacio, tengamos más reuniones, hagamos que sean locales, más pequeñas, que no sean en inglés, que sean de intereses cruzados si no tienen suficientes rubistas. Entonces que sea una reunión de rubistas y pythonistas. No siempre tiene que ser una RubyConf, o sea, puede ser en un cuarto nomás, y necesitamos atraer nueva gente y tenemos que encontrar nuevas formas de alentar a la gente. Este año en Eurocamp tomamos la decisión de que no queremos inventar a Steve Klavnik y no queremos tener rubistas famosísimos, y decidimos que tal vez podríamos intentar encontrar a personas que pueden ayudar a otras personas a que sí hablen. Y tenemos el programa de mentores, donde cada orador tiene una persona que lo ayuda a preparar su charla. Y eso está funcionando bien. Ahora esos espacios tienen que ser seguros y diversos. Pensé que tenía que agregar muchas diapositivas a esta parte y tenía que haber dado una charla completa, pero voy a hacerlo rápido. Vamos a ver qué dijo Fernando. Y lo que dijo Michelle esta mañana estuvo buenísimo. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a otras comunidades. Se me pregunta mucho, por ejemplo, Steve está yendo hacia Rust, Yehuda está viendo Rust, y muchos rubistas les interesan otras cosas. ¿Y por qué no? Está bueno eso. Si tuvieron mucha experiencia en nuestra comunidad y siguen avanzando, pero están autoidentificándose como rubistas. Y eso está bueno porque Ruby siempre va a estar en esas herramientas y van a usar Ruby rápidamente si la necesitan. Así si quieren hacer Rust, Go, Elixir, utilícenlos. Están buenos. Porque una de las cosas que siempre me resultó interesante de Ruby fue la curiosidad. Tenemos gente que habló sobre Clojure. ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo los rubistas quieren hacer código Ruby o convertir otros lenguajes a Ruby. Gracias.